Ya, buenos días chicos con cada uno de ustedes. Continuando con lo que viene a ser la clase, ¿ya? Pero en primer lugar esperando que cada uno se encuentre bien al lado de sus familiares, ya que todos estén bien en esta época que estamos pasando. Muy bien chicos, el trabajo que hemos hecho el día de ayer es el tema de estadística. Seguimos todavía con el tema de estadística. El día de ayer hemos hecho lo que viene a ser medidas de tendencia central, pero para datos no agrupados, ¿correcto? Ahora vamos a hacer ya el mismo tema, pero ya cuando se trata de datos agrupados, ¿ya? Agrupados. Igualito, ¿no? Ahí también interviene lo que es la media aritmética, la mediana y la moda. Pero el desarrollo, pero para poder resolver los ejercicios es muy distinto, ¿ya? Es muy distinto. ¿No? Lo que hemos hecho el día de ayer, si se dan cuenta, todos los datos nos daban no agrupados, no es así, nos daban así libres, abiertos, y que nosotros podríamos ordenar todo y hallar la media, la mediana y la moda. Pero en este caso ya no. Acá sí ya los datos tienen que ser bien agrupados. Puede ser mediante intervalos, la tabla de frecuencia. Aquí sí va a intervenir bastante lo que hemos trabajado, las tablas de frecuencias en el primer día de clases de estadística. ¿Correcto, chicos? En primer lugar, voy a explicar las fórmulas que intervienen. ¿Ya? Que intervienen para poder trabajar lo que viene a ser los datos agrupados. Primero, vamos a hablar de la media aritmética, o también conocido como el promedio, ¿no? Que todos sacamos, ¿correcto? Entonces, ¿qué me dice la fórmula? ¿Ya? La media aritmética, ustedes saben, es una X y una línea en la parte superior, me dice que va a ser igual. Cuando hablábamos de datos no agrupados, solamente ¿qué hacíamos en la media aritmética? Sumábamos todos los datos y lo dividíamos entre el número total de datos, ¿correcto? Y ese era mi promedio. Pero en este caso ya no. Cuando tenemos datos agrupados, ¿qué me dice? Voy a sumar, ¿no? Que viene a ser la sumatoria entre el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido entre el número de datos. ¿Ve? Ya ustedes saben que viene a ser la marca de clase, ¿no es así? La marca de clase viene a ser la división entre el límite inferior más el límite superior dividido entre 2 del intervalo, o sea, del dato agrupado. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Que es muy distinto la fórmula que en lo que nosotros trabajamos lo anterior, ¿no? Entonces, ¿dónde acá es lo que yo debo de conocer cada uno, ¿no? X sub I, esto viene a ser la marca de clase, ¿ya? Marca de clase. Ya les dije, para hallar yo la marca de clase, que viene a ser X sub I, ¿qué viene a ser? Viene a ser la suma del límite inferior más límite superior dividido entre 2. Este es el intervalo, pues, ¿no? El intervalo tiene dos valores, uno que es más alto y el otro es menor. Se conoce como el límite inferior y el límite superior. La F sub I, este ya es bien conocido, ya ustedes saben. Esto viene a ser la frecuencia absoluta. ¿Ya? La frecuencia absoluta, ¿no? Y la frecuencia absoluta viene a ser la cantidad de datos de cada intervalo que va a intervenir. Y por último, N viene a ser el número de datos. ¿Ya? El número de datos. ¿Correcto? Esto es para hallar lo que viene a ser la media. Ahora vayamos a la mediana. Cuando nosotros hablábamos de datos no agrupados, ¿qué era la mediana? ¿Qué me decía, no? Tenemos que ordenar todos los datos de menor a mayor o de mayor a menor en forma ascendente o descendente. ¿Y qué es la mediana? La mediana viene a ser aquel valor que se encuentra en el centro, ¿no es así? Es decir, repartía 50% para la izquierda, 50% para la derecha. Y lo que quedaba en el centro venía a ser la mediana. Si era impar, se tomaba el único elemento. Y si era par, se tomaba los dos elementos del centro, se sumaba y se dividía entre 2. Eso era la mediana. Pero cuando se trata ya de datos agrupados, ya es muy distinto, ¿no? Ahí sí ya intervienen todos los valores que trabajamos en una tabla de frecuencia. Entonces, la mediana, ¿ya? La mediana, ¿qué viene a ser? Viene a ser al límite inferior. El límite inferior. Sumado, ya sumado por n entre 2. O sea, ¿no? La mitad de los números de datos
menos la frecuencia absoluta interior, ya, inferior a la que es donde se encuentra la clase mediana. Todo dividido entre la frecuencia absoluta y multiplicado por lo que viene a ser el intervalo. ¿Ve, chicos? Entonces, esto, ¿ve? Se dan cuenta que es una forma más amplia, ¿no es así? Pero cuando ustedes empiezan a trabajar la tabla y lo desarrollan paso a paso, les va a salir más sencillo. Ya, entonces vamos a colocar el nombre de cada uno de ellos. ¿Dónde? ¿Ya? Pero ojo, para cuando yo quiero trabajar la mediana, ¿no? Para trabajar la mediana tengo que primero utilizar este valor de acá. N medios. Ya lo voy a hacer con el azulito. El N medios ya me va a indicar qué cosa, con qué intervalo voy a trabajar. Ya N medio viene a ser, este me va a indicar el intervalo a trabajar. Ya, el intervalo a trabajar. Eso es lo que me va a indicar. Porque yo no sé con qué intervalo voy a trabajar. ¿No? O sea, acá ya no se escoge la mitad de lo que están los datos. Pero esto sí me va a indicar, ¿ve? Por algo dice la mitad, ¿ve? De todos los datos que se encuentran. ¿Correcto? Muy bien. Luego, ¿qué más tenemos? El primero L, inf. Este viene a ser el límite inferior. ¿Ya? El límite inferior. Este límite inferior es igualito, ¿no? Que se toma del intervalo que nosotros tenemos, ¿no? En el intervalo hay un límite inferior y el otro superior. Solamente se toma el inferior donde está la clase mediana. Luego, le tenemos la frecuencia absoluta, ¿no? Ojo, F viene a ser la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué me dice acá? Que viene a ser la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior. Ojo, anterior ya al intervalo de la mediana. Ya, entonces este viene a ser la clase anterior de la mediana. ¿Ya? Es decir, en la mediana tengo que fabricar un cuadro que viene a ser la frecuencia absoluta acumulada. ¿Correcto? Ya vamos a explicar el ejercicio. Otro, tengo F sub I, ¿no? Minúscula. Este ya usted sabe, ¿no? Este viene a ser la frecuencia absoluta. Y por último tenemos lo que es la A. La A viene a ser la amplitud del intervalo. ¿Ya? La amplitud del intervalo. ¿Y qué viene a ser la amplitud, chicos? No viene a ser el espacio que está los valores del intervalo, ¿no? Puede ser de 2 a 4, de 5 a 10, de 20 a 30, no sé. Eso es el intervalo, ya de lo que se trabaja en la tabla. Muy bien, ¿ve? Se dan cuenta que esta es la fórmula para utilizar lo que viene a ser la mediana. Ahora vayamos a la moda, ¿no? La moda es similar a lo que viene a ser la mediana. Pero cuando nosotros trabajábamos con datos agrupados, ¿qué decíamos de la moda? La moda era aquel que tenía, su frecuencia era el mayor, ¿no es así? Que tenía mayor frecuencia. Pero en este caso, también se utiliza esa definición, pero ya para hallar la moda cuando se trata de datos agrupados es muy distinto. Entonces, ¿cuál viene a ser la fórmula también? La moda me dice que va a ser al límite inferior de la moda, ¿ves? Ojo que también se utiliza el límite inferior. Sumado. Ya sumado, que viene a ser entre la diferencia 1, más la diferencia 2, todo esto también multiplicado por su amplitud. ¿Ya? Por su amplitud, ¿eh? Se dan cuenta que casi similar es la fórmula, pero el procedimiento, claro, son muy distintos para hallar cada uno de ellos, ¿ya? Entonces vamos a igualito poner su valor. ¿Dónde? ¿Ya? Donde LMO viene a ser el límite inferior. Límite inferior, ¿pero qué inferior? De la moda, ¿correcto? De la moda, ¿ya? Pero ¿cómo se halla la moda? ¿Con qué intervalo yo puedo bajar en la moda? Igualito, ¿qué dice la definición? Aquel que tenga mayor frecuencia absoluta. Igualito, se agarra acá y este es el intervalo que vamos a trabajar, ¿ya? Luego, la D1, esto viene a ser el detalle. ¿Qué me dice la diferencia 1? La diferencia 1 viene a ser la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo o de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase modal anterior a ella. Anterior, ¿correcto? La diferencia 2.
ya es igual a la frecuencia absoluta de la clase modal, ¿no? La diferencia entre el valor de la frecuencia absoluta superior, ¿ya? Superior, es decir, se resta, la diferencia 1 se resta con su anterior, la diferencia 2 con su superior se resta, ¿correcto? Del intervalo donde yo trabajo. ¿Qué más? Ya ustedes saben que viene a ser la amplitud del intervalo. ¿Ven, chicos? Esto viene a ser el tema, ¿correcto? ¿Se dan cuenta que el trabajo es muy distinto? ¿No es así? No son iguales, ¿ah? Datos no agrupados con datos agrupados es muy distinto, ¿ya? Pero es bueno que también ustedes sepan este tema. Claro, esto se hace a partir de tercero, pero ya ahora, en la actualidad, ya primer año ya debemos saber, ¿no? Cómo utilizar las fórmulas de medidas de tendencia central. Es un poco trabajito, sí. Para trabajar esto se requiere tener a la mano una calculadora, ¿no? Porque tengo que multiplicar, sumar valores de acuerdo a lo que me dan. ¿Correcto, chicos? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Medida de tendencia central, pero cuando se trata de datos agrupados. Muy bien, les he dado la parte teórica, lo que es la fórmula nada más, ¿ya? Y esto lo vamos a explicar, cada uno de estos, mediante un ejemplo que les vamos a explicar ahorita. ¿Correcto, chicos? Muy bien.